Bueno muchachos, bienvenidos a la nueva lección de Fast English. Hoy hablaremos de preguntar con do, does y did. Muchachos, esto es una extensión del video que vimos acerca de los verbos en presente. Y aquí vamos a poner una pequeña coletilla con este did para que tengan una visión de lo que veremos más adelante de lo que son las oraciones en pasado. Pero lo vamos a colocar para de una vez terminar con lo que es preguntar con estos auxiliares. Bueno, en presente los verbos tienen dos formas de utilizar auxiliares. La primera es el auxiliar do. Ese auxiliar do nos sirve para expresar preguntas, ¿ok? Vamos a ver esta primera pantalla de una forma muy genérica y luego iremos más al grano más adelante en el video. Veamos por ejemplo la oración You run in the park. Esta es una oración simple que es una oración afirmativa y queremos convertir esto en pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con la unión del auxiliar do que se utiliza para los pronombres en primera, segunda y en plural, ¿ok? Entonces en este caso tenemos un pronombre en segunda persona del singular y para hacer la pregunta solamente tenemos que colocar el do en inicio y cerrar a nivel de escritura con el signo de interrogación al final, respetando toda la estructura completa de la pregunta. Como ven, la oración afirmativa es You run in the park y la pregunta es do, se coloca adelante, You run in the, y aquí normalmente al final tenemos una pequeña subida en la acentuación, en el tono, sería Do you run in the park, para dar a demostrar que es una pregunta. Con los pronombres en tercera persona utilizamos el auxiliar does, o sea, el do pero con terminación es, does. Y las oraciones en presente con pronombres en tercera persona se recordarán que el verbo sufre una modificación. Y depende esa modificación de la terminación del verbo. Eso los pueden ver en este video de una lección anterior donde hablamos acerca de los verbos en presente. Ahora, ¿cómo convertimos esto en una pregunta? De la misma manera que lo hicimos con el do. Colocamos delante el does y luego la oración casi como la original, con la diferencia de que el verbo se coloca en su forma original, no se ve afectado por el pronombre, ya que el auxiliar absorbe esa terminación del verbo. Entonces la pregunta quedaría Does she run in the park? Does she run in the park? Ok, para el pasado el auxiliar a utilizar es el did, este que está acá, este que está acá. Y la estructura también tiene su pequeña variante. Supongamos que hacemos una pregunta en pasado. El verbo run es el pasado de run. Run es el presente, run es el pasado. You run in the park. ¿Y cómo pudiera yo hacer esa pregunta en pasado? Lo primero que tenemos que hacer es lo mismo. Colocamos el auxiliar de inicio, did, y después colocaríamos toda la oración con la salvedad de que el verbo que estaba en pasado se coloca en su forma original y quedaría absorbido el tiempo por el auxiliar. Este auxiliar dicta de que la pregunta es en pasado. Did you run in the park? ¿Tú corriste en el parque? El did da la orientación a la oración de que está hecha en pasado. Supongamos que la oración está en principio en presente. She runs in the park. Ella corre en el parque. Pero tú vas a hacer esa pregunta un tiempo adelante y se convertiría en pasado. ¿Cómo lo harías? Hacemos la misma conversión
pero con la diferencia de que el verbo cambia a su forma original, perdiendo la S. Muy parecido a lo que es acá cuando hicimos la pregunta en presente. La diferencia que el did denota el tiempo de la oración. Es decir, que esta oración es en tiempo pasado. Did she run in the park? Ella corrió en el parque. Veamos ahora con más detalle la estructura, explicando un poco lo que vimos ya de forma genérica. Para el auxiliar do, trabajaríamos con los pronombres en primera, segunda persona del singular, es decir, I y you, y con los pronombres de plural, como son we, you y they. La estructura sería, para preguntar, el auxiliar do, luego sería el pronombre, y a eso le uniríamos con el verbo en presente, en su forma base, y si es necesario un complemento, pero lo que sí no debe faltar es el signo de interrogación, ya que a nivel escrito, si no tiene el signo de interrogación, va a quedar la duda si realmente era una pregunta, y si es un examen, obviamente se la va a colocar como errada. Ahora bien, hablemos del auxiliar das. El auxiliar das trabaja con los pronombres de tercera persona, y dentro de su estructura, por igual, se coloca primero el auxiliar para preguntar, luego el pronombre en tercera persona y el verbo en presente en su forma base. A eso se le explica que ya no lleva ni la S ni la S, que depende de la terminación del verbo, y eso lo pueden ver, como dije, en el video anterior de verbos en presente. Ok, eso también lleva un complemento y, como dije anteriormente, es muy importante a nivel escrito que lleve el signo de interrogación. Vamos ahora con ejemplos prácticos. Tenemos la oración yo corro en el parque. Lo primero que analizamos es el tipo de oración, el tiempo y el pronombre. Sabemos que yo corro está en presente y el pronombre es en primera persona del singular, que en inglés sería I. Luego veríamos entonces, al analizar que tenemos la primera persona del singular y la oración está en presente, comenzaríamos a preguntar con el auxiliar que le corresponde, que es el auxiliar do. A esto, como sabemos, es para sustituir a este signo que no existe en inglés. Luego de ello colocaríamos el pronombre. Después iríamos a conocer el verbo, y el verbo correr en inglés es run. Por consiguiente, colocaríamos el verbo en su forma base. Luego de ello veríamos cuál es el complemento, y en el parque lo llamamos in the park y lo colocaríamos como complemento. Y no puede faltar el signo de interrogación, importante, sobre todo para los estudiantes que están presentando pruebas o están estudiando en un instituto. No dejen nunca de colocar el signo de interrogación, porque se la van a tomar como errada la respuesta. Vamos con otro ejemplo. Ella corre en el parque. Vemos acá que es ella, es she, y she es la tercera persona del singular. Por consiguiente, utilizaríamos el auxiliar das, porque está en presente. Das sustituye, como les dije anteriormente, al signo de interrogación delantero que no existe en inglés. Luego de ello colocaríamos el pronombre, veríamos cuál es el verbo, y vemos que es el verbo runs, ¿cierto? Runs. ¿Por qué runs aquí? Porque aquí está una oración en presente simple y el verbo está siendo afectado por el pronombre en tercera persona. Pero cuando es pregunta, esta S desaparece absorbida por
este auxiliar y se coloca en su forma base, run. Luego colocamos el complemento, que es in the park, y la pregunta es does she run in the park, y colocaríamos lo que no puede faltar a nivel escrito, que es el signo de interrogación. Vayamos ahora con las oraciones en pasado. Las oraciones en pasado, aquí tendríamos por ejemplo el did, que está trabajando o trabaja con todos los pronombres. Aquí no hay división de pronombres como con el do y el das. Aquí el did es para todos los pronombres, afecta a todos, dando origen a una pregunta en pasado. Luego de ello se coloca el verbo en su forma original, no lleva ni S ni ES al ser afectados por los pronombres en tercera persona. Aquí el did salva esta transformación y el verbo automáticamente, al tener el did por delante, va en su forma base. Luego de ello un complemento y no puede faltar este signo de interrogación al momento de ser una pregunta escrita. Vayamos con algunos ejemplos. Ella corrió en el parque. Tenemos a ella, como lo hemos visto ya anteriormente, que es el pronombre she, tercera persona del singular, y va a utilizarse para todos los pronombres el did, luego el pronombre she, luego veríamos el verbo, que en este caso es el verbo en pasado. Como vemos, el presente es run, el pasado es ran y el participio es run. Entonces en este caso estaremos trabajando con el verbo de pasado, corrió. Ese verbo es absorbido, ese pasado es absorbido por el did, ya que el did va a condicionar esta pregunta de una vez al colocar lo que es en pasado. Por ello el verbo va en su forma base. Siempre que el did esté aquí adelante, el verbo va a ir en su forma base, en presente, en su forma base. Luego de ello colocaríamos el complemento in the park, detenerlo la oración, en este caso esta la tiene, y cerraríamos con el signo de interrogación, que no puede faltar en ninguna pregunta escrita. Esto nos trae un par de conclusiones. La primera es que el did tiene el mismo comportamiento tanto para primera, segunda y tercera persona, y la segunda de ellas es que es tanto en singular como en plural. Muchachos, no me queda más nada que decirles que hemos terminado la lección. Espero que vayan a la página web, hagan los ejercicios, descarguen los ejercicios prácticos, hagan el examen, se aprendan el vocabulario y hagan su tutoría gratuita. Así que no hay más nada que decir. Los espero en el próximo episodio.